Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a nuestros webinars. Soy Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy tenemos el gusto de presentar a Allianz, nuestra empresa afiliada a la Cámara Colombo-Alemana, y al señor Francisco Contreras, quien es el encargado de la gerencia de activos y pensiones de Allianz. Hoy tenemos una propuesta muy interesante para todas sus empresas, para todos sus colaboradores, entonces esperamos que sea de agrado para todos. Tengo que Sí, resaltar para todos los asistentes, tienen el micrófono cerrado, cámara cerrada, y por medio del chat del panel que tienen en su pantalla pueden escribir las preguntas para que al final Francisco pueda responderlas. De nuevo, bienvenidos. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra. sí, sobre Joana, muchísimas gracias por el espacio, a ti y a la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Yo creo que es una oportunidad fantástica para poder compartir qué estamos haciendo de nuevo en Allianz. ¿Vale? Entonces, nada, sin más dilación, pues voy a intentar ser lo más ágil posible en la presentación porque tenemos un montón de que contar, pero sí que estamos encantados de recibir cualquier pregunta que nos vayáis a hacer porque claramente creemos que tenemos algo diferencial, algo bien importante y diferente de lo que existe en el mercado y estamos encantados de compartirlo con vosotros. Entonces, nada, empezamos. Solo yo creo que es importante poneros en contexto de qué es el Grupo Allianz a nivel mundial, porque, a ver, seguramente muchos de vosotros que estéis con nosotros acompañándonos no seáis ni siquiera conscientes de que el Grupo Allianz, seguramente sabéis que en Colombia es una aseguradora muy fuerte, de motor, de salud y otras cosas, pero seguramente no erais ni conscientes de que tenía un fondo voluntario de pensiones y lo tiene desde hace unos 15 años y yo creo que es importante tener, para poner un poco en contexto, estas cifras que lo que hace es, lógicamente, en Colombia, pues siendo realista y honesto, no existimos. Cuando digo no existimos, claramente tenemos clientes, pero, claro, pero sí que no somos un jugador relevante en el mercado y lo que queremos es cambiar básicamente la historia que hemos venido hasta ahora desarrollando en Colombia. Entonces, estas cifras que tenéis aquí, que podéis ver, básicamente lo que nos está reflejando es, fijaros, la importancia que tiene, perdón un segundo, a ver, eh, la importancia que tiene el grupo Allianz en términos de, ¿cómo se llama? En términos de tamaño, ¿vale? En términos de tamaño, en términos de resultados y en términos de, ¿cómo se llama? De activos de bajo gestión de terceros. Entonces, solo para poneros un poco en contexto, fijaros que aquí a la izquierda podéis ver el resultado del año pasado de producción del grupo Allianz, que fueron 149.000 millones de euros, pero para mí lo más relevante y cuál es el mensaje que quiero dejar que quede bien claro en las cabezas de la gente que nos acompaña hoy, es que el grupo Allianz tiene activos bajo gestión de terceros 1,96 trillones de euros. ¿Eso qué es? Eso es 1,96 millones de euros, que en dólares más o menos unos 2,14, 2,15 millones de dólares. Eso, para poneros un poco en contexto, es como unas ciento y pico veces todos los activos que tiene el Grupo Sur a nivel mundial. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué nos habilita? Pues claramente es que somos el tercer gestor de activos de terceros más grande del mundo, ¿vale? Ahí, dependiendo de las cifras y demás, va cambiando y demás, pero claramente somos uno de los jugadores más relevantes del mercado a nivel mundial. Y lo que nos habilita es a tener estrategias, productos y básicamente servicios que claramente no se pueden replicar por el resto de los competidores en el mercado, porque lo que nos hace tener nuestro tamaño es básicamente unos productos diferenciales que nos empujan a traer cosas nuevas y básicamente cosas que funcionan en Estados Unidos y en Europa y que aquí no se conocen. ¿Vale? De hecho, lo circularemos un poco en la presentación, pero aquí simplemente para daros un poco, quedaros con el mensaje de 100, 150 veces más grande que el Grupo Sur a nivel mundial. ¿Vale? Y ya solo por el resultado operativo del año pasado, esto fue antes de impuestos, 13,4 mil millones de euros de resultado del Grupo Allianz. Creo que el resultado del Grupo Sur el año pasado creo que fueron alrededor de 1.000 millones de dólares. ¿Vale? Estos son 13 veces más grandes. Entonces, esto es lo que os da un poco la entidad del Grupo Allianz a nivel mundial y, lógicamente, la fuerza y el respaldo, que se habla mucho en Colombia del tema del respaldo, que claramente pues, es un jugador a nivel mundial que no tiene nada que ver con los que podéis encontrar aquí localmente. Entonces, pasando rápido, ¿dónde estamos planteando nuestra oferta de valor? Vosotros, como entiendo que la presentación, perdón, los invitados de las empresas que estamos trayendo, lo focalizamos cuando nos sentamos con la cámara, les dijimos, miren, nos interesan las empresas, pero nos interesa sobre todo la gente o los gerentes de recursos humanos o los vicepresidentes de recursos humanos, porque claramente tienen un problema o están viendo un problema
Pues no desde ahora, sino realmente ya lleva un tiempo, pero sobre todo cómo hago para que mi gente se quede conmigo, se enamore de mi empresa y básicamente tengamos relaciones de largo plazo y que el talento sea capaz de retenerlo. Y vosotros como gerentes de recursos humanos o simplemente porque tengáis una experiencia en una empresa, sabéis que el talento cada vez es más volátil, la gente joven cada vez básicamente busca otras cosas, busca el teletrabajo, busca trabajar desde otro país, busca el poder tener el trabajo durante 6 meses y después se va y se hace un viaje. Entonces, se está planteando, se está cambiando el paradigma de lo que funcionaba antes y claramente hay un problema de cómo hacemos para que el gran talento y sobre todo conforme se van renovando las plantillas, pues el gran talento se quede con nosotros. Entonces, aquí simplemente tenéis un ejemplo que nos estuvimos rebuscando, pues básicamente, y lo que habréis escuchado todos, del tema de la gran resignación. O sea, la gran salida de gente que empezó en Estados Unidos, pero aquí tenéis artículos que, uno, el mensaje es que eso no se ha terminado, que no está directamente relacionado con la pandemia, ¿vale? Y que está tomando base o está, aquí dicen taking root, que es básicamente lo que estamos diciendo es cada vez es más relevante en todos los países a nivel mundial. Yo, como habéis notado en mi acento, soy español y en España está siendo un tema muy relevante para las empresas de cómo hacemos para retener a ese talento, ¿vale? Y el tema es que sí, que ahora parece que es un punto en el mar, que es el tema de la Great Resignation, pero eso no es un problema de ahora. El problema es que va a ser permanente y la gente que viene empujando desde abajo claramente tiene unas inquietudes que son radicalmente diferentes a los que veníamos viendo en los últimos 25, 30, 40 años. Aquí solo a modo de ejemplo podéis ver una encuesta reciente en Manpower dice que ya hablamos de Colombia específicamente, ya no hablamos de Estados Unidos ni de España. Fijaros que antes de la pandemia, ¿vale? Nos cortaba el 54% de los puestos sin encontrar vacante, pues se tardaba poco o menos tiempo, pero claramente esa tendencia va cada vez más acuciándose en el sentido de que la gente cada vez es más difícil renovar el talento, cada vez es más difícil retenerlo y cada vez la gente pide cosas diferentes, ¿vale? Entonces, aquí simplemente para poneros otro ejemplo de la generación Z, el tema de los millennials, pero básicamente, y en lo que estábamos hablando antes, abandonar prematuramente su empresa cuando no perciben acciones para mejorar su bienestar. Y eso es lo que os estaba contando ahora. La empresa, y ahora lo han centralizado mucho, ¿vale? Y lo he visto en muchas empresas que se habla mucho del tema del bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar social, y claramente eso es muy importante, porque la gente, por ejemplo, todo el tema de la fiebre ahora ¿cómo se llama? De la educación mental, de la salud mental y todo eso, pues claramente es un tema muy relevante y la gente pues ya no le da miedo, como dicen, expresar sus sentimientos. Y yo soy partidario y claramente soy muy proclive a decir que estas cosas son muy importantes. Pero lo que no tenemos que desconocer es que claramente, y más en países emergentes como Colombia, donde el conocimiento o la educación financiera pues no es la más, como diríamos, la más avanzada, pues claramente el tema del bienestar físico, deporte, comida saludable, bienestar emocional, muy relevante, tema social, que la gente se pueda expresar, pero el tema financiero no lo podemos desconocer. Y claramente es uno de los puntales importantes de este universo de cómo las empresas no solo traen al cocinero de última moda que venga a hacerles unas arepas en la oficina y tengan un viernes de café con vuestro presidente y que tengan mañana cualquier tipo de cosa específica que nos hace diferentes. Y ahora me hacía gracia porque nosotros nos acabamos de certificar en Great Place to Work, Allianz, y hemos sacado una muy buena puntuación, pero parece, yo estaba ahora mirando LinkedIn y joder, todas las empresas de Colombia, o no te digo todas, pero muchas están orientando mucho a, oiga, me quiero hacer o más atractiva de cara al talento, me certifico por un tercero y claramente, como os digo, es muy importante. Pero al final, ¿a dónde quiero llegar? Que el tema financiero es no te digo lo más importante, pero claramente es uno de los temas más relevantes y es lo que quiero discutir con vosotros ahora de cómo podemos ayudar de la mano del Fondo Voluntario de Pensiones dentro de este esquema de beneficios a mejorar el bienestar financiero de la gente. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente por pararme, pero como bien sabéis, todo el tema de la oferta de valor centrada en el empleado, pues mejora el engagement, mejora la productividad, pero sobre todo, retenemos el talento. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente tenemos unos aliados nosotros en México que hacen estadísticas a nivel Sudamérica, ¿vale? En el que básicamente, y recordando lo que os estaba contando antes del tema del bienestar financiero, ¿cuáles son las causas? Y básicamente hacían una encuesta a, creo que son 15.000 personas de todo Sudamérica, respecto a las cosas que más le generaban estrés, sabiendo que la salud mental es importante, que el tema de los programas de bienestar físico es importante, el deporte es importante, todo es importante, pero fijaros lo importante que qué es lo que le causa
estresa a la gente. Si os fijáis, de todas las preguntas que hacen, el 20% son relaciones personales, ¿vale? De todos los que pagan. Y aquí los más relevantes es mi trabajo, que por extensión es mi estabilidad financiera, temas de salud, que claramente, y ahora discutiremos por qué es relevante y por qué tiene que ver con un fondo monetario de pensiones, y temas de dinero, ¿vale? Entonces, estos son los temas más importantes que preocupan a la gente. Pero si os fijáis, en el tema, si lo focalizamos ya no en la generalidad, sino en el tema de las preocupaciones financieras, fijaros aquí la relevancia que toma básicamente lo que estamos viendo aquí. El retiro, y ahora discutiremos un poquito más del problema del sistema pensional en Colombia, los gastos del día a día, mis deudas, los gastos médicos y mis dependientes económicos. Si os fijáis al final, lo que estamos hablando es que claramente lo que buscamos es ser capaces de transmitirme patrimonio al futuro, en este caso a mi gente, a mis hijos, a mis nietos, a lo que sea, ¿vale? A mis dependientes, por así decirlo. Y claramente cómo voy a hacer para que con mis activos y mis pasivos de hoy proyectados adentro de X años, voy a ser capaz de mantener mi nivel de vida en términos de salud, en términos de calidad de vida y en términos de retiro, ¿vale? Entonces, fijaros la relevancia que están tomando estos temas de básicamente, enfocado en lo que decíamos, está claro que es muy bueno dar deporte. Pero si nosotros queremos tener algo totalmente diferente, tienes que tener la integralidad. Y la integralidad es ayudar a nuestra gente, en este caso a nuestros empleados, a asegurar sus objetivos de futuro. ¿Vale? Entonces, y aquí es simplemente otra estadística muy curiosa, que básicamente ahonda en lo que estábamos diciendo antes de el tema de si la gente tiene una buena cultura, perdóname un segundo, si tiene una buena cultura financiera o no tiene básicamente ninguna cultura financiera. Y esto es un ejemplo claro de lo que os estaba contando antes, ¿vale? Sé aproximadamente cuánto necesito. No tengo ni idea. Casi el 80%, más del 80%, casi el 90% de la gente no tiene ni idea de cómo se va a retirar, de cómo hacer para pagar su póliza de salud, de cómo hacer para pagar los estudios de sus hijos, de cómo hacer para financiar su casa. Básicamente no hay ningún tipo de proyección, ningún tipo de acompañamiento de saber de aquí a dentro de 3 semanas qué voy a hacer y si mañana me quedo sin trabajo, qué es lo que voy a hacer con mi vida. ¿Vale? Entonces, ahí es donde vemos la oportunidad, como os estaba comentando desde un principio, de cómo acompañamos a nuestra gente en construir el futuro. ¿Vale? Y claramente se nos hace, dentro de ese esquema de beneficios de la empresa para los empleados, es uno de los puntales más importantes para poder asegurar que tenemos una empresa bien atractiva y que la gente perciba que la empresa se preocupa por ellos. ¿Vale? Entonces, paso al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos nosotros para las empresas? Entonces, aquí, básicamente, aquí lo que podéis ver es lo que hemos planteado y en dos patas lo que hemos planteado para los empleados, pero siempre de la mano de la empresa. Entonces, voy a ir por esta parte que es la parte institucional. Entonces, seguramente habrá algunos de vosotros que ya lo tengáis, ¿vale? Alguno de vosotros o de vuestras empresas que ya lo tengan. Y esto es muy típico en Colombia, muy típico. O sea, es muy habitual que la gente o que las empresas planteen esquemas de retribución, de retribución mixta, de tal manera que los altos directivos tengan una retribución fija, la que sea, y después tengan una retribución variable que se les pague a través del Fondo Voluntario de Pensiones. ¿Por qué? Porque el cliente, en este caso el empleado final, tiene un beneficio tributario bastante fuerte, ¿vale? En términos de que básicamente no entra en patrimonio y se difiere el pago de los impuestos, pero es que la empresa también tiene un beneficio tributario enorme. Entonces, ¿cómo lo plantea el resto del mercado? Simplemente como un vehículo tributario, ¿vale? Y nosotros lo que vemos es que claramente el beneficio tributario no se puede desconocer porque es una muy buena ayuda a construir capitales a futuro para cualquier cosa que tengas o cualquier necesidad que puedas tener. Pero sí es importante dentro de ese esquema de beneficios cómo planteamos que todas las herramientas que tenemos siempre vayan orientadas a mejorar y que podáis vosotros publicitar de cara a un tercero, en este caso a alguien que vayáis a contratar porque vais a la Universidad de los Andes a hacer un programa de nuevos talentos, contar vuestra historia completa de beneficios para que claramente haga algo diferente. Y entonces aquí, volviendo para no extenderme en el tema del institucional, nosotros lo planteamos por retención de talento. ¿Y cómo se debe o cómo debería ser explicado de alguna manera? Que efectivamente tiene el beneficio tributario, pero nosotros focalizamos en la empresa tiene capacidad y disposición para gastar dinero para sus empleados. Y entonces puede haber de todo pelaje, por así decirlo. Pero puede ser para el empleado masivo debajo de la pirámide, de tal manera que sean planes de ahorro conjunto, de tal manera que la empresa, si el empleado está construyendo su futuro para comprarse una casa, pone 10 pesos y la empresa pone 1 peso por cada 10 pesos que ponga el empleado. O bien,
ponemos un plan solo para los altos directivos o la gente con altísimo potencial, de tal manera que yo le digo, y además, fijaros con lo que hablamos del tema de la retención, yo lo que le digo es, ok, usted se queda conmigo los próximos 3 años, hoy le consolido o le aporto X dinero dentro del Fondo Voluntario de Pensiones, a un plan institucional a nombre de la empresa, y si pasan 3 años, ese dinero se libera. Y entonces usted lo puede o bien patrimonializar o bien simplemente guardar, porque ya ese dinero es suyo, para poder cubrir su pensión o cubrir su salud o cubrir lo que sea. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Si os fijáis, que claramente sea siempre un beneficio dentro del esquema de beneficios de la empresa, siempre orientado al empleado, de manera que la empresa se mete la mano en el bolsillo para asegurar, ¿vale?, que nosotros vamos a ser capaces de mejorar el estilo de vida o la calidad de vida de la gente en el largo plazo, ¿vale? Entonces, aquí, solo por poneros un ejemplo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Este es un ejemplo que poníamos para que veáis la relevancia del tema del beneficio tributario de una empresa que tiene unos ingresos y unos costos y una utilidad bruta de 1.200 millones de pesos, con solo un plan institucional para retener al talento en el que inviertan en nombre de cada empleado 182 millones de pesos más o menos, este es el último valor de la VT en Colombia, ¿vale? El ahorro en términos de impuestos puede ser hasta de 180 millones de pesos. Entonces ahí es donde toma una relevancia muy importante lo que os estaba diciendo. Esto que os estoy contando aquí es lo que vende el resto del mercado, pero nunca orientado a cómo mejorar el esquema de beneficios. Simplemente es bastante habitual en pymes y en empresas más grandes de decirle, oiga, simplemente cómo podemos plantear ahorrarnos un montón de plata o un mundo de plata en términos de impuestos. Pues esta es una de las herramientas más fuertes que existen en el mercado para asegurar que tanto empleado como empresa pues tienen una buena optimización tributaria, ¿vale? Entonces, aquí es donde, como os decía, que donde nosotros vemos que claramente es una propuesta de valor muy importante, pero lo tienes que orientar dentro del esquema de beneficios para mejorar tu retención de talento, ¿vale? Y no tiene por qué ser simplemente para los directivos. Como os digo, hay muchas modalidades a través del plan institucional de tal manera que la gente note que la empresa se preocupa por ellos y se pueda ir construyendo en el futuro no solo para los altos directivos, sino también para la masa completa. Lógicamente, dependiendo de la disposición y la capacidad de ahorro de la empresa para básicamente poder financiar las necesidades de sus empleados. Después, el tema de la mejora del atractivo de la empresa. Muy rápido, ¿vale? Aquí es lo que os estaba contando de los planes institucionales. Hay muchísimas cosas. Funcionan para pymes, funcionan para los ahorros contributivos del tema de, como os decía, del tema de los ahorros conjuntos, la bonificación por desvinculación. Nosotros tenemos soluciones de tal manera que si hay que sacar en ese momento complicado de tener que sacar a ciertas personas, pues básicamente es una muy buena herramienta para optimizar el tema de la carga impositiva, porque claramente si tú recibes una indemnización de lo que sea y si tú lo recibes directamente, lo metes en tu patrimonio, tú tienes que pagar impuestos. A través del Fondo Voluntario de Pensiones, pues se pueden hacer muchas cosas para diferir ese impacto, incluso alargarlo en el tiempo, o no solo diferirlo, sino ver buscando en esa optimización fiscal o tributaria cuándo es el mejor momento de ir sacando una parte o mucha parte o la parte que consideren. Complemento pensional, rentas temporales, pues bueno, son cosas que se pueden hacer a través del plan institucional y es un speech que tiene mi gente de ventas bastante habitual, que es: señor empresario, usted puede considerar a través del plan institucional que claramente va a trabajar hasta los 90 años. O a lo mejor su pensión, porque hay mucha gente independientes en Colombia que dicen su pensión va a estar en la empresa y la empresa funciona bien, yo considero que funciona bien y lleva 25 años funcionando, hoy tengo 57, me quiero jubilar con 62 y se lo voy a dar a mis hijos. Pero tú no tienes la seguridad de que tus hijos vayan a funcionar igual que tú. Y el tema es, no pongas usted o no ponga usted todos los huevos en la misma cesta. Lo que tiene que tener claro es que tiene que diversificar su riesgo. Y esta es una forma, y ya lo veremos un poquito más adelante, de ir diversificando su riesgo para cuando lleguen los momentos importantes de la vida, que es, como os decía, retirarse, mantener su nivel de vida, seguir pagando su salud, que claramente no puedes tener todos los riesgos asociados a tu empresa. ¿Por qué? Porque si mañana desaparece, pues tienes un problema. ¿Vale? Y además, yo creo que es un ejemplo, lo habréis escuchado seguramente bastante habitualmente en Colombia, que todo el mundo quiere comprar casa para arrendarla, casa o apartamento para arrendarlo, y eso es la pensión de mucha gente. Mucha gente no aporta en la pensión y básicamente cuando llega al final del camino dice: yo tengo 3 apartamentos y eso es mi pensión. Y ojo, puede funcionar, pero vosotros, los que habéis tenido apartamentos, pues sabéis que tienen muchas particularidades, no solo ya el tema de que dejen de pagarte o no dejen de pagarte, sino el tema de cómo hacemos para asegurar, ¿vale?,
que, uno, te paguen todos los meses los próximos 25 años, porque acordaros que os jubiláis a los 62 o a los 57 si son mujeres y duráis hasta los 85, ¿vale? Y esos son 25 o 27 años que tienes que tener asegurado que, uno, no hay que renovar el apartamento, no hay que cambiarlo, no hay que actualizar las rentas, no hay que pagar impuestos, no hay vacancia en ningún momento, no hay que... Hay miles de cosas y, bueno, ejemplo de pandemia, los que hayan tenido bodegas, los que hayan tenido locales y demás, pues muchísima gente se los han devuelto. ¿Por qué? Porque las tiendas no podían abrir y entonces ahí han visto el ejemplo que os estaba contando. Hay que diversificar el riesgo, ¿vale? Entonces, eso todo es el tema institucional, hay un mundo completo aquí, pero nosotros lo orientamos, como os decía, ¿cómo hago yo para que mis empleados, metiéndome yo la mano en el bolsillo, sean capaces de ver que yo tengo algo diferente al resto del mercado y cómo hago para que sea una parte integral de no solo darles arepas los viernes y correr los lunes o hacer la carrera de lo que sea y del amor y de no sé qué, claramente los objetivos importantes de la vida y recordar las encuestas que estábamos hablando antes, los objetivos importantes de la vida y lo que más nos preocupa es cómo mis dependientes siguen estando tranquilos cuando yo falte. ¿Cómo yo soy capaz de retirarme a un nivel que no sea dramático cuando me toque retirarme? ¿Cómo voy a ser capaz de pagar mi salud? Al final son temas financieros y eso es lo que radicalmente hace cambiar tu vida. Y claramente hacer deporte es muy importante. Pero lo que cambia tu vida es, lo veremos ahora un poquito más adelante, pero es hoy me jubilo con 10 millones de pesos, perdóname, cobro 10 millones de pesos, me jubilo mañana con 4. Reajustar tu vida de 10 millones de pesos a 4 es un golpe terrorífico. Terrorífico. Y eso, básicamente, tenemos una oportunidad enorme como empresa de acompañar a nuestros empleados, no solo para decirles, oiga, puede usted tener un problema eventualmente, sino, como os decía, a través de incluso los propios recursos de la empresa, de asegurar que nuestros empleados en el camino van a ser capaces de cumplir sus objetivos vitales. ¿Vale? Y entonces, después tenemos, esto es institucional y yo lo llamo siempre como la oportunidad de que la empresa se gaste plata. ¿Vale? Pero también habrá pues muchas empresas que no tengan el interés. ¿Vale? No tengan el interés y entonces nosotros pensábamos cómo hacemos para las empresas que no tengan interés o no tengan capacidad, que puede ser que tengan interés pero no tengan capacidad de seguir mejorando su esquema de beneficios, ¿vale? De cómo hacemos para que, como os decía, esa generación que cada vez es más cambiante, cada vez se va para arriba y para abajo, se va de viaje, entra, sale, ¿cómo hacemos para que realmente tengamos algo que sea totalmente diferencial? Y aquí es la parte individual. ¿Por qué la llamamos la individual? Porque la empresa no se gasta su plata, pero sí mejora su esquema de beneficios porque la empresa, entre empresas, negocia con Allianz unas condiciones especiales simplemente para sus empleados por ser empleados de la empresa correspondiente. Entonces, entramos en el primer punto, que es el programa, nosotros llamamos el programa de concientización. ¿Y esto qué es? Nosotros lo que ponemos a vuestra disposición es a las empresas que estén interesadas en generar programas de formación in situ o en webinar o lo que sea, ¿vale? Pero básicamente vamos con nuestros expertos y hablamos lo que os estaba contando, la brecha pensional, cómo te afecta, cómo funcionan los sistemas, cómo se puede cubrir, qué hay que tener en cuenta cuando pensionarte. Te damos una visión completa y concreta de cómo hacer, si la opción para ti es Colpensiones o es el sistema del RAIS. Te faltan 10 años para pensionarte, ¿qué tienes que tener claro? Incluso te puedo estimar más o menos bastante cercano de cómo te vas a jubilar de aquí a 15 años, porque tenemos todas las herramientas para poder calcularlo. Entonces, aquí es lo que hacemos es un programa de concienciación, de tal manera que vamos a la empresa y hablamos, como os decía, de brecha pensional, de sistema pensional, de cómo utilizar, y recordad, somos una aseguradora, cómo utilizar conjuntamente los seguros y la inversión para proteger tus objetivos de vida. ¿Eso qué significa? Por poneros un ejemplo. Imaginaros que hoy tenéis, yo qué sé, 30 años o 35 años y tenéis una hija de 3 años. Y sabéis que quiere ir, que va a ir a la Universidad Javeriana. Y la Universidad Javeriana nosotros hoy podemos perfectamente saber cuánta plata cuesta el semestre y sabemos también proyectar cuánto va a ir creciendo, porque tenéis que tener en la cabeza que todas las universidades en Colombia, más o menos en promedio, suben inflación más 2 puntos cada año. ¿Qué quiero decir? Que si hoy cuesta 100 y la inflación ha sido de 5, el año pasado será 107. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante porque cuando hablamos de largos plazos, claramente cambia radicalmente lo que yo estoy ahorrando. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Yo te digo hoy cuánto tienes que ahorrar de aquí a 15 años, porque la niña tiene 3 y va a ir a la universidad con 18 años. Y después necesitamos 10 semestres o 12, porque acordaros, no siempre los niños son tan juiciosos como para hacer 10 semestres. Y ahí es donde hablamos con el tema del Global Education.
que como bien lo conoceréis todos o los que hayáis trabajado con eso, que claramente es un buen seguro, es una forma de quitarte un riesgo. Ahora bien, la pregunta es, ¿y si el niño no estudia? ¿Y si el niño se va a estudiar fuera del país? ¿Y si el niño tarda 12 semestres? ¿Y si el niño decide cambiarse de carrera? Pues ya ha perdido 2 semestres. Y el tema es que Global Education te cubre 10. Pero para no irme por las ramas, perdón, porque tenemos muchas historias que contar, al final el mensaje es, yo te digo cuánta plata te hace falta, te digo cuánto tienes que ahorrar mensualmente, lo vamos a hacer el seguimiento y además te puedo vender, si quieres, una póliza de vida de tal manera que en cada año se vaya renovando con un capital que va decreciendo. ¿Por qué? Porque como voy ahorrando, cada vez necesito menos plata. ¿Para qué? Para que en todo lado, si tú mañana faltas, lo que falta por complementar para llegar al objetivo de estudios, te lo va a pagar la póliza de vida. Y entonces básicamente es como juntamos productos de seguros con productos de ahorro a largo plazo para asegurar en todo espacio que los objetivos de vida vamos a llegar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? La inflación en tu futuro, acabamos de hacer un evento que ha sido súper exitoso del problema de la inflación en Colombia. ¿Vale? No me quiero extender mucho aquí porque claramente tiene una historia muy interesante de contar, pero ese es un ejemplo de qué tipo de webinarios, qué tipo de oferta de valor para la empresa, para aquellos jóvenes, para aquellos señores más mayores, más senior, que os digo, funciona. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con varias empresas alemanas, ¿vale? También con Allianz, por ejemplo, con propios empleados, y a mí me han dicho gente con 3 años para pensión, 4 años para pensión, que ya les han cotizado, se han asustado y nos preguntan, Dios mío, ojalá hubieran hecho estas charlas hace 15, 20 años para poder ir juicioso a ir construyendo básicamente el capital que va a hacer falta para complementar mi nivel de vida. Eso es súper importante. Y os aseguro que funciona como una parte del esquema de beneficios, porque acordaros, lo que estáis dando es vosotros a vuestros empleados a través de Allianz programas de concienciación que son completamente gratis, porque lo que estamos buscando es permear en vuestra empresa y entrar y poder ayudar a vuestros empleados a poder construir sus objetivos de vida. ¿Vale? Entonces, por no extenderme, estos son unos ejemplos de los programas de concienciación que podríamos ver y, lógicamente, también se puede plantear que la empresa tenga necesidad de cosas más mundanas o problemas concretos. Para que os hagáis una idea, normalmente lo que entramos, definimos una segmentación de la base de datos de empleados y definimos, pues para señores mayores, senior esto, para señores más jóvenes esto. Y en función de eso hacemos unos journeys de formación, de tal manera que damos 3 o 4 seminarios y damos la oportunidad de que si usted quiere una asesoría personalizada, pues aquí tiene a su experto para poder entrar en su detalle, porque claramente la generalidad puede ser que no te aplique. ¿Vale? Entonces, este es el primer punto del individual. Recordad, aquí la empresa no se está gastando dinero, ¿vale? Jesús, vale, entonces, siguiente punto, importantísimo, esquema de fee preferencial. Entonces, ¿qué es esto? No sé si algunos habéis tenido en esquema institucional o individual, pero lo normal es que si tú tienes X plata, pues las gestoras de pensiones de Colombia lo que hacen es devolverte comisión, ¿vale? Entonces, si tú tienes más de, yo qué sé, 1.500 millones de pesos, pues te devuelvo un 1%, ¿ok? O un 2 o lo que sea, ¿vale? En los planes institucionales es incluso más gravoso, porque como saben que es una empresa la que está detrás, fijaros los niveles para tener una devolución de comisión del 1.8, o sea, perdón, de 1.2, ¿vale? Tú esta es la plata que tienes que tener en el plan institucional para que exista una devolución. Entonces, ¿por qué es importante la comisión? Y mucha gente, a mí me ha sorprendido mucho en Colombia que dicen, no, pero a mí la comisión me da igual, yo lo que quiero es que me rente positivo. Y yo te digo, fíjate un ejemplo claro, ¿vale? Un ejemplo claro de la relevancia de la comisión, ¿vale? En el largo plazo. Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho? Un capital de una persona que ahorra 1 millón de pesos, creo recordar, 1,5 millones, ¿vale? Durante 25 años, y la diferencia entre una comisión, por ejemplo, que puede tener hoy Colfondos, que tiene muchos fondos al 4%, al mismo nivel de rentabilidad, la diferencia entre un 1.8 y un 4% son 230 millones de pesos en el largo plazo. Fijaros, simplemente a la misma rentabilidad, o sea, la misma, exactamente igual. Hemos conseguido en uno el 5 y otro el 5. Por tener una diferencia de comisión, perdón, aquí está el 4, al 4%, esa diferencia de comisión básicamente son 230 millones de pesos. Entonces, imaginaros, y como os digo, esto es novedoso porque normalmente nunca se negocia con la empresa, se negocia en función de la plata que tú tengas. Nosotros lo que estamos planteando es, la empresa tiene que mejorar su esquema de beneficios de cara a sus empleados. No me hace falta que tengas 8.000 millones de pesos, ¿vale? La empresa en el inicio negocia conmigo cuál es el nivel de comisión que va a aplicar y lo va a vender a sus empleados como, mire, usted qué buenos somos, que hemos negociado una comisión diferencial y usted simplemente por ser empleado va a tener una comisión diferencial de lo que sea.
Y fíjese la importancia que tiene la construcción. 250 millones de pesos, imaginaos cuántas cosas compráis simplemente por tener esa comisión. La empresa no se tiene que gastar ni un peso y claramente al final lo que estamos buscando es cómo tener otra puntita más de mejora de ese esquema de beneficios para los empleados. ¿Vale? Completar el esquema de beneficios. Como os decía antes, nosotros somos una empresa, ¿vale? Somos una empresa de seguros. Y nosotros somos los únicos en el mercado que pueden ofertar, ¿vale? Porque recordad, existe Sura y existe Protección, existe Bolívar y existe Fiduciaria de la Vivienda, existe AXA y bueno, ellos no tienen plan de pensión. Ellos te pueden ofertar dentro del esquema de beneficios salud de colectivos, la póliza de flotas de los empleados que tengáis para directivos o para todos los empleados, lo que sea, muy habitual la póliza de vida y el hogar. Pero nosotros somos los que podemos dar la integralidad de lo que os estaba contando antes. Yo puedo asegurar los activos de hoy de sus empleados, pero también ayudarles a fondear sus pasivos del futuro. ¿Esto qué significa? Que nosotros lo que estamos buscando es, como os decía al principio, buscar, por ejemplo, ¿cómo va a hacer usted? Recordad lo que os estaba contando antes y ahora lo veremos un poquito más en detalle. Es, si yo me voy a jubilar, tengo 10 hoy y me voy a jubilar con 4, ¿cómo voy a hacer para pagar mi póliza de salud si yo sé que a partir de los 60 sube un 100%? A los 65 sube un 80%. A los 70 vuelve a subir. A los 72 vuelve a subir. A los 75 vuelve a subir. A los 80 vuelve a subir. Y esa es la pregunta que os tenéis que hacer es, si mis ingresos caen un montón, cuando yo me jubilo, ¿cómo hago para pagar mi póliza de salud? Porque hoy me la paga la empresa. O hoy me ayuda en un gran porcentaje. Pero cuando yo ya no esté en la empresa, claramente nadie me va a ayudar. Y entonces ahí es donde tengo la disyuntiva de o me voy a la EPS o básicamente pues qué hago con mi vida. ¿Vale? Entonces ahí es donde planteamos que nosotros lo que queremos tener es la integralidad y claramente podemos mejorar vuestro esquema de beneficios con estas partes, que es lo que ya hoy estamos explorando, pero que claramente esta pata, que es la gestión de activo y pensiones, lo que nos ayuda es a fondear la necesidad de poder seguir manteniendo este nivel de vida, en este caso poder por ejemplo, tener la póliza de salud. ¿Vale? Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta porque al final son cosas y se habla un poquito con lo que hablábamos antes del tema de la concienciación. ¿Qué va a hacer usted para pagar su póliza de salud? ¿Vale? El otro día en la charla que dábamos de inflación, una de las cosas que pasa y que mucha gente no tiene, yo he escuchado mucho que dicen, ostras, yo ya tengo 62, ya pagué mi casa, ya pagué los estudios de mis hijos, pues ya no voy a tener ningunos gastos. Entonces, si se me caen los ingresos un montón, pues no voy a tener ningún problema. Pero entonces aparece una cosa que y seguramente no lo tenéis en el radar, y es que cuando tú te jubilas a partir de los 70, los gastos de alojamiento para todos los estratos crecen exponencialmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo la finca o tengo la casa que la tengo que mantener, o tengo que hacer simplemente una reforma, o simplemente tengo que pagar los seguridad, o tengo que cambiar porque mi casa ya tiene 20 años, o X cosas. O de repente se me ocurre, es bastante habitual, se me ocurre, yo siempre quise tener una casa en la playa, me compro una casa en Cartagena. Esos son los típicos ejemplos que la gente se piensa que no le va a afectar cuando ya está jubilado porque hizo los gastos importantes de su vida, ya los hizo antes, y es un poco mentira. La realidad es que los gastos en alojamiento específicamente crecen exponencialmente y los gastos en salud crecen exponencialmente. Y más en un país que claramente la cobertura, ojo, que no digo que la IPS sea mala, ¿vale? Lo que digo, pero la cobertura que estamos acostumbrados, pues básicamente es una cobertura de salud en la que vayas a la prepagada. Y el problema es cuando tú estás acostumbrado a un nivel, pues reajustar tu vida a esos niveles diferentes, pues claramente se hace muy complicado. ¿Vale? Alternativa de inversión definida por la empresa. ¿Esto qué significa? Es simplemente que hay bastantes empresas que dicen, oiga, dentro de ese esquema de beneficios de individual, volvemos a lo mismo. Quiero tener, porque yo tengo una relación con el sindicato o con, yo qué sé, o con los empleados, con el comité de empresa, lo que sea, que es bien fluida. Y yo quiero tener una alternativa que solo sea de la empresa Pastos SL, ¿vale? Yo puedo definir, lógicamente necesita un monto diferencial, una estrategia de inversión que no le gusta ninguna de las alternativas que tengo yo hoy en el Fondo Voluntario de Pensiones, y lo que le digo es, hagamos una alternativa solo para los empleados de Pastos SL. Hay que invertir no sé cuánto dinero y hacemos una estrategia de inversión alineada con el comité de control de la empresa en este caso, que nos sentamos trimestralmente, y definimos la estrategia y definimos el seguimiento. Y lógicamente los empleados tienen la comisión diferencial que estábamos hablando antes, pero adicionalmente tienen una estrategia que es solo para los empleados de esta compañía. Entonces, esto no es tan habitual, pero sí que pasa a veces cuando tiene cierto expertise, como os decía, el tema de recursos humanos o el CFO o las personas directivas de la empresa.
Y a lo mejor puede ser, como os decía, no tiene que ser para la universalidad de los empleados, pero puede ser para los altos directivos. Pero esto claramente, ¿a qué está enfocado? A el ahorro individual en nombre o en cabeza de cada una de las personas. No es la empresa. Es el individual que quiere ahorrar y con nosotros lo que negocia es la masa para poder hacer una alternativa solo para ellos. Y por último, la cuádruple asesoría, que es lo que estaba contando. ¿Qué es lo que da el resto del mercado? Asesoría en inversiones. Pero sobre todo, y lo que habréis notado seguramente, es el tema de la optimización tributaria. Y os digo, aquí la gente se las sabe todas. O sea, es bastante habitual que la gente se sepa la ley al dedillo y sepan cómo hacer las vueltas para asegurar que la carga fiscal o la carga tributaria pues va a ser lo menor posible. Y yo estoy convencido que aquí hay muy buenos asesores tributarios. Lo que no estoy convencido es que haya muy buenos asesores en inversiones. ¿Y por qué digo esto? Porque Colombia está muy orientado al corto plazo. Y donde está en vuestro riesgo, ¿vale? Solo pensad lo siguiente. Colombia, un dato interesante, Colombia desde el año 97, ¿por qué hablamos del año 97? Porque el año 97 fue cuando empiezan los programas de estabilización de Colombia y es justo los 25 años hasta la fecha que tú más o menos vas a vivir cuando tú te vayas a jubilar, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque la inflación sostenida en Colombia desde el año 97, efectiva anual, ha sido un 6%. ¿Eso qué quiere decir? Que en 25 años los 100 que tú tienes al principio son 432 al final. O sea, 100 pesos que compraban 10 huevos al principio, ahora te hacen falta 432 a la vuelta de 25 años. Fijaros la importancia de que tus inversiones, cuando se planteen para construir el capital a futuro, pero también cuando llegues al momento de cómo hago para mantener mi nivel de vida, al menos tiene que cubrir la inflación. ¿Por qué os digo esto? Porque en Colombia, si miráis las alternativas de inversión, no solo en pensión voluntaria, sino, por ejemplo, en pensión obligatoria, si os fijáis y habéis visto vuestras rentabilidades, los que tengáis extractos, son bastante más altas que la inflación. ¿Por qué? Porque no podéis sacar la plata. ¿Por qué? Y entonces eso es lo que hacen. Pues básicamente invierten a muy largo plazo y son capaces de, en base a una gestión, sabiendo que no van a tener necesidades de invertir esta inversión a corto plazo, se pueden ir a tramos muy largos de la curva y maximizar la rentabilidad. Entonces, cosa que no pasa en las pensiones voluntarias o en los FIX o en los CDTs. Mucha gente que invierte en CDTs a 6 meses vista. Y hoy, por ejemplo, yo tenía el otro día hablaba con un cliente y me decía, no, he conseguido un CDT al 8,25%. Digo, pero si la inflación está al 8,53, hoy estás perdiendo plata. Fijaros lo que estaba diciendo. 100 al principio necesitas 432 para comprar los mismos huevos. Los mismos. O sea, no has ganado nada. No has ganado absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Que claramente nosotros tenemos expertos tributarios, pero también tenemos expertos en inversiones. Y expertos en asesorar en el largo plazo y hacerte a ti consciente de los problemas que vas a tener en tu futuro. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque básicamente lo que vas a tener en Allianz, a diferencia de otras compañías, es que nosotros, lógicamente, te vamos a ayudar a invertir en lo que te haga falta, pero sí te vamos a poner de manifiesto los riesgos importantes, como os decíamos antes, de cómo vas a hacer para pagar tu salud, cómo vas a hacer para pagar tu casa, cómo vas a hacer para mantener tu nivel de vida cuando te jubiles. Que esos son los realmente lo que hablábamos antes. Acordaos de la encuesta. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos si yo falto? ¿Cómo voy a hacer para poder retirarme sin problemas? ¿Cómo voy a hacer para pagar mis deudas de hoy o proyectarme a dentro de 25 años para poder lo que sea? ¿Vale? Entonces, claramente esto no es un juego de corto plazo. En la pensión voluntaria, para que lo tengáis todos en cuenta, está pensada, como existe en el resto del mundo, como complemento. ¿Y por qué tiene un beneficio tributario? Porque la idea es que, sabiendo que tienes un sistema imperfecto de pensión, tanto Colpensiones como el otro, ¿vale? Imperfecto en tanto en cuanto tú no te vas a poder jubilar con los 100 que tú te llevaste, ¿vale? Entonces, tú si tenías un sueldo de 10, es prácticamente imposible, no te digo imposible en todos porque en el RAIS podrías hacerlo, ¿vale? Pero tendrías que ahorrar un montón de plata. Es imposible que te vayas con el 100% del último salario. Lo normal es que te vayas entre el 50 y el 60% menos del último salario. Entonces, por eso es tan relevante tener un complemento o un elemento de complementar esa pensión o esa renta esperada, porque acordaros, lo que hablábamos antes, trabajáis 25, 26 años y después vivís jubilados otros 25, 26, 27 años. Al final es una lógica de numérica de simplemente ahorro tanto y espero irme con tanto, pues claramente si yo trabajé 25 y espero irme 25,
se hace bien complicado el tema de asegurar un nivel de vida, ¿vale? Entonces, proteger tus inversiones y tu futuro con seguros, lo que os estaba contando antes, cómo utilizar los seguros, ¿vale? Para asegurar tus activos de hoy o asegurar tus inversiones, ¿vale? Porque hemos hablado con la póliza de vida, pero puede ser, como os decía antes, de utilizar la póliza de salud, proyectarte a dentro de 60 años o dentro de 25, cuánto te va a costar la póliza de salud, ¿vale? ¿Cuánto te va a costar la póliza de salud? Y ayudarte a construir el pasivo, o en este caso, o el ahorro o la inversión, que te asegure que vas a ser capaz de seguir pagando eso. Y después la estimación de la brecha pensional, que es básicamente la asesoría pensional, ¿vale? Entonces, esto es lo que ofertamos, como os decía, en la parte de individual, ¿vale? Concienciación, fee preferencial, generación o complementar el esquema de beneficios, alternativas especializadas y cuadros de asesoría. Pero sí quería entrar muy rápido en lo que os estaba contando del tema de la brecha pensional, porque a mí me gusta mucho contarlo porque tenéis una situación relativamente parecida a España, en el sentido de, aquí yo creo que está incluso mejor que España, ¿vale? En el sentido de, fijaros, esto es la expectativa de vida, ¿vale? Del DANE, lo cogemos del DANE, de cómo ha evolucionado desde el año 60 hasta la fecha, ¿vale? Esto es el promedio de 77 años, pero esto es importante tenerlo en cuenta, que básicamente esto tiene en cuenta todo el país de Colombia. Si nosotros miramos ciudades principales solo, este 77 se convierte en un 82 y este 82 se convierte en un 85. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros, a ver, claramente podemos ir al Chocó a intentar vender eso, pero pues, como bien sabéis, son zonas más deprimidas económicamente y este planteamiento de complementar pensión, pues seguramente realmente es que ni se planteen tener pensión, ¿vale? Y tengan lo del tema de la cobertura de Colombia Segura o Colombia Mayor y demás, pero sí que es bien que el problema básicamente es para aquel empleado o para aquel, sí, empleado sobre todo, de que sabe que va a durar hasta los 82 años en promedio y que después tiene que, como os decía, vivir hasta los 85 cuando se vaya a jubilar. Entonces, ahí es el ejemplo que os quería comentar, que es lo que vais a ver aquí. Aquí tenemos una simulación, de tal manera que una persona que empieza con 24 años empieza a ahorrar, y aquí es importante que tengáis en cuenta esto, lo siguiente. Vosotros ahorráis el 16% de vuestro salario, ¿vale? Si eres independiente es peor, porque ahorráis el 16% sobre el 40% del salario, ¿vale? Y además, si eres independiente, tú te pones tu salario. Entonces, pues básicamente, pues el ahorro es casi nulo. Entonces, vamos a presuponer, como estamos hablando de empresas, vamos a presuponer que es un empleado. Ahorráis el 16% sobre lo que se detrae el tema del seguro previsional más los gastos de la propia gestora, en este caso Colpensiones, o el seguro privado, en este caso, perdón, el sistema privado, que es Colfondos, Scandia y demás, ¿vale? Entonces, después de detraer esos gastos, realmente estáis ahorrando todos los meses el 11,5%. El 11,5%, ¿vale? Y vas ahorrando y esto está simulado con la rentabilidad esperada, ¿vale? La rentabilidad esperada que se ha producido en los fondos más agresivos de Colombia, ¿vale? Los fondos de renta variable full. O sea, aquí lo que hicimos es simular como que estuviera invertido siempre, 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 independientemente del ciclo de vida, en el fondo más rentable, ¿vale? Y con estos aportes, esta persona, fijaros, llega a un buen capital, llega a 1.700 millones de pesos. ¿Vale? Siguiendo el ejemplo que os contaba, nosotros calculamos la esperanza de vida de esta persona para el 2060 alrededor de 85, ¿ok? Y esta persona llega al momento de jubilación y empieza a desacumular, que es lo que básicamente cuando empiezas a recibir vuestra renta. ¿Qué es lo que pasa? Estoy poniendo este ejemplo con el RAIS, ¿vale? Pero en Colpensiones pasa algo relativamente parecido. Acordaros, habéis ahorrado el 11,5% y esperáis iros con el 100% del último salario. Y aquí es importante notar este ejemplo. Empiezas con 5 millones de pesos, ¿vale? Que es el ejemplo de arriba, terminas simplemente por el crecimiento de la inflación en 15,4. ¿Y por qué lo hacemos caer un 30? ¿Por qué? Porque lo que dice el Banco Mundial es que usted, para mantener su nivel de vida, lo máximo que puede perder cuando se jubile, lo máximo, es un 30% del último salario. ¿Por qué? Porque si pierdes más de un 30%, reajustar tu vida es muy difícil. Este ejemplo lo hemos hecho con un señor. Una señora es más dramático porque ahorra hasta los 57. Entonces, si nosotros hiciéramos una desacumulación en la que básicamente retiro dinero, ¿vale? Todos los meses porque tengo que tener una pensión. Y me voy como máximo, en este caso, al 70%, acordaros, termino mi vida laboral con 15,4, ajusto un 30% y me llevo 11,1. ¿Qué tiene que ver con la inflación? ¿Por qué? Porque básicamente necesito mantener mi nivel de vida. Porque si estos 11,1 se mantuvieran constantes, yo cada vez compro menos votos. ¿Vale? Y el ejemplo que estáis viendo aquí es que a los 11, a los 15 años se ha acabado el dinero. Se acabó, directamente se acabó, a los 11,5 años. Con los ahorros obligatorios se acabó el dinero. ¿Qué es lo que hace el sistema? No hace esto, lógicamente, porque si no tendríamos una bomba social terrorífica.
¿Qué es lo que hace? Estima que tú no vas a vivir, lógicamente, hasta los 25. Estima que vas a vivir hasta los 105 años. Y adicionalmente, en vez de caer un 60% o un 30%, cae un 60 o un 70%. ¿Con qué objeto? Porque sabes que si te cae un 70%, pues lógicamente vas a tener menos gasto, porque sacas menos dinero y esto va a durar más tiempo. ¿Vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta por ese ejemplo que os estaba contando antes de el tema de la relevancia, ¿vale? De la concienciación. Y esto es un mundo, señores y señoras, esto es un mundo. O sea, esto es un drama y, a ver, depende de las condiciones, pues te puedes salir mejor con pensiones, te puedes salir mejor otras cosas, pero sí que claramente es un problema muy importante que a todo colombiano le va a pegar, quiera o no, le va a pegar. Y eso es muy importante dentro de la empresa de cómo nosotros queremos preocuparnos de nuestra gente, de asegurar que la gente sea consciente de los golpes que va a tener cuando ya no esté con nosotros. Y es una muy buena oportunidad de básicamente, como os comentaba al principio, asegurarnos de que nuestros empleados están súper conscientes y que la empresa como te diría, como entidad de atracción de talento, uno de los elementos más importantes, lo que os decía, el 85% de la gente está preocupada por cómo va a hacer para mantener su nivel financiero. Y entonces, para cerrar, básicamente, perdóname, para cerrar, básicamente, al final lo que planteamos es que nosotros tenemos inversiones para cada tipo de cliente. Nosotros tenemos inversiones para el señor que está acumulando y quiere construir una capital de largo plazo y asegurar que va a ser capaz de mantener su nivel de vida. Pero también tenemos para, eventualmente, sabiendo o hablando siempre del tema de recursos humanos, es cómo acompañamos a la empresa en cuando vayan a sacar a cierta gente, hay soluciones, por ejemplo, hoy tenemos productos de tal manera que estuvimos con una empresa y le dijimos, oiga, ustedes van a sacar a 100 personas, tiene dos opciones, o decirle que adiós muy buenas, que le vaya muy bien, y está bien, porque al final, pues básicamente se rompió la relación laboral, pero sí que podemos plantear cómo puedo acompañar, y sobre todo de cara al sindicato, para no tener más conflictividad laboral, de decirle, oiga, usted tiene esta opción, pero a lo mejor tiene una retención o una entrada de dinero, y yo le monto una renta que a usted le quedan 5 años o 6 años para jubilarse en Colpensiones, y el problema que tiene es que sabe que si los últimos 5 años no aporta nada, básicamente el cálculo del cómputo de lo que se va a llevar se lo destrozan. Venga, reciba la indemnización, déselo a esta gente, recibe una renta mensual actualizada con la inflación todos los meses y todos los meses coge ese dinero y va a Colpensiones y lo paga. Para asegurar que su nivel de vida, ¿vale? No se va a ver afectado y sobre todo la expectativa de la renta que va a recibir de Colpensiones, pues no se vea totalmente golpeada una vez llegue al final del camino. Entonces, esto es un ejemplo, pero puede haber, como os decía, y una de las cosas que teníamos bien diferenciales es que somos el único gestor de inversiones del mercado que tiene una solución para el momento de la desacumulación. ¿Qué significa la desacumulación? Lo que os decía antes de la inflación. Acordaros, trabajáis 25 años, vivís 25 años después de jubilado, por hacerlo fácil, ¿vale? La inflación no se puede comer vuestro capital porque básicamente lo que hace es destruir vuestra capacidad de nivel de vida del resto de los años que os queden. Somos la única alternativa en Colombia que para complementar una pensión tiene productos 100% orientados en asegurar que las personas van a poder vivir tranquilos y van a poder recibir todos los meses una buena mesada sin tener que ser una renta vitalicia, porque además si alguno habéis cotizado alguna vez en una renta vitalicia, como bien sabéis, el riesgo de la longevidad, que es la parte que os decía antes del tema de la brecha pensional, perdón un segundo, ¿qué es esto? Esta parte de si yo no sé si te vas a morir con 77 o con 82, este riesgo, cuando lo haces una renta vitalicia, se lo lleva la aseguradora. Y esto es lo que no quiere la aseguradora y si alguna vez lo habéis cotizado, cada vez os dan menos dinero. ¿Por qué? Porque claramente, con la ley 100, pues claramente los plazos largos pues cada vez son más largos. Y el problema es que existe un riesgo inherente para la aseguradora muy importante de que si usted vive mucho más de lo que yo esperaba, pues básicamente tengo que meterme la mano en el bolsillo y financiar el resto de años que usted vaya a vivir. ¿Vale? Entonces, eso a la aseguradora lógicamente no le interesa. Y ahí es donde básicamente busca qué soluciones podemos tener para asegurar que en todo caso, aunque usted viva hasta los 105 años, no va a tener un problema. ¿Y cómo lo hacen? Pues lógicamente bajando la renta. Si por 1.000 millones de pesos, en condiciones normales, si llegaras exacto hasta los 85, yo te puedo dar 5 millones de pesos, pues en vez de 5 te doy 2. ¿Por qué? Porque con esos 3 es el colchón que yo tengo y si no vives hasta los 85, si no vives hasta los 100, pues básicamente tengo suficiente dinero. Entonces, al final, si lo pensáis, es efectivamente quitarte un riesgo, pero básicamente cedérselo a un tercero en contra del ingreso que vais a percibir el resto de los días que os quedan. ¿Vale?
Entonces, para no extenderme más, esto es lo que queríamos contaros. Claramente estamos encantados de poder profundizar porque cada empresa es un mundo, cada empresa lógicamente tiene sus necesidades, pero básicamente esto es la oferta que nosotros pensamos que es bien diferente al final lo que subyacía o lo que subyace lo que os estaba contando a un principio, que es básicamente esto. ¿Cuáles las razones que más te causan estrés? El dinero, mi trabajo y la salud. El tema de las relaciones personales, la salud mental, claramente es muy importante. Claramente, lo es, sin duda. Pero lo más importante y lo que le preocupa a la gente es su futuro. Así que nada, Joana, yo ya no tengo nada más que contar y de verdad a daros a todos mil gracias por el espacio, los que hayáis, y estamos de verdad encantados de poder acompañaros y si queréis profundizar, pues podéis contactar con la Cámara Colombo Alemana o con nosotros directamente. No sé, Joana, no tengo aquí los datos de contacto, pero no sé si lo podíamos poner después de la presentación para que la gente pues, que pueda tener interés, pues con muchísimo gusto vamos a presentarlo Sí, con toda la claro, gente. Francisco. De igual manera, a todos los asistentes les vamos a enviar la información para que se puedan contactar con ustedes. Y antes de terminar, sí me gustaría decir unas preguntas que nos escribieron para poder ahondar un Claro, poquito más en esto, sí, sí, para todos los asistentes. claro que sí. Nos dicen, ¿cuál es el número mínimo de empleados para tener beneficio en costos No de hay, comisión? no hay número mínimo. Se negocia con la empresa y se habla y cada situación, pues lógicamente, realmente el negocio es más en función de la potencialidad. A ver, siendo honesto, si tú me traes dos empleados, pues claramente pues poco vamos a poder hablar. Pero en función de la potencialidad, pero no hay número mínimo, ¿vale? O sea, la idea es acompañaros. La idea es cómo hacemos para que realmente seáis totalmente diferentes a lo que existe en el mercado. Y para mí es un éxito el hacerme diferente porque yo soy entonces una herramienta enorme, ¿vale? Como os decía antes, de mejorar vuestro esquema de beneficios y de diferenciaros y de retener el talento, ¿vale? Entonces, yo lo que veo es todo potencialidad. Entonces, el juego no es como existe, como os decía en Colombia. Tanta plata tienes, tanto te doy. O tantos empleados me traes, tanto te doy. Porque yo lo que veo es más adelante. Y volviendo a lo que decía antes, yo veo futuro. Y el futuro es construir de la mano de las empresas el futuro de nuestra gente. ¿Vale? Y como os decía, cuando si alguno estáis interesados, veremos cómo es el ciclo completo y lo tengo por aquí. Disculpadme que me voy muy rápido para que entendáis bien este mensaje, porque pensaba que lo tenía vinculado, pero me ha fallado antes. Esta slide, que es muy importante lo que se estaba contando antes de, y disculpadme que haya ido así tan rápido, pero fijaros, esto es lo que hacéis todos cuando llegáis a la jubilación. O sea, empezáis a acumular, 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 acumular hasta que llegáis a la edad de jubilación y después empiezas a desacumular. Esto es lo que hace hoy Colombia. Y ese es el ejemplo que os estaba poniendo antes. Si tú no planificas, si tú piensas en el CDT, que el CDT me da un 8% y la inflación está al 8,5%, lo que haces es esto. Tienes dos efectos terribles cuando estás desacumulando. Uno, el tema de reinvertir y otro el tema de la inflación, pero sobre todo la inflación, ¿vale? Entonces acordaros, o sea, si, lástima que no lo haya traído aquí, pero es bien interesante. ¿Cuánto costaba una libra de carne en el año 50 y cuánto cuesta hoy? Creo que la relación más o menos eran 50 céntimos de peso una libra de carne, hoy cuesta 25.000 pesos. Entonces, fijaros la diferencia. Eso es la pura inflación y al final, recordad que siempre hablamos de largos plazos. Cuando hablamos de largos plazos estamos hablando de 25 años, de 30 años. Y el problema es que en el corto plazo tú no lo ves. Tú no lo ves porque tú no lo notas. No lo notas. O sea, lo notas en momentos como ahora, que de repente ves que, ostras, voy al supermercado y lo que ayer me costaba 100, ahora me cuesta 100, 120. Y dices, joder, pues no me pegó. Pero la inflación es sibilina. Es sibilina, o sea, es terrorífica. Es terrorífica en el largo plazo. El corto plazo claramente es un problema, pero en el largo plazo es terrorífica. Y es tan terrorífica como para que os hagáis un ejemplo de lo que es el ejemplo que os estaba poniendo antes. Si tú no cubres la inflación, el dinero te dura 11 años. Si tú cubres la inflación y te aseguras no invertir en el corto plazo y destruir tu capital, ¿vale? Y estás sujeto a la reinversión continua, básicamente aseguras que tu dinero te sobreviva o al menos dure lo máximo que puede durar para complementar tu pensión. Entonces, esto es súper importante y esto es lo que planteamos. Este esquema que estáis viendo aquí es lo que planteamos con nuestro producto de desacumulación. Le llamamos producto de rentas, ¿vale? El que quiera profundizar en él estaríamos más que encantados, por supuesto, ¿vale? Porque además son ejemplos de la vida real de la gente. Ejemplos de, por ejemplo, el tema, y perdóname que me estoy yendo un poco por las ramas, pero es que este tema es fascinante sobre todo porque es que no existe nada en el mercado como esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, rapidísimo,
mi madre se ha puesto enferma y necesita ¿cómo se llama? Cuidados de salud. Y vosotros sabéis, o no sé si lo sabéis, pero la inflación médica en Colombia es al menos otra vez 2 puntos por encima de la inflación, en promedio. Y acordaros, mi mamá va a durar 10, 15 años desde que básicamente necesite cuidados médicos, o 10. Y el problema que tengo que hacer que ver es cómo hago para recibir una renta o algo, o básicamente coger mi manito en el bolsillo y sacar dinero platica todos los meses para poder pagar los cuidados médicos de mi madre. Ahí tengo soluciones que digo, oiga, usted lo puede hacer con su salario, perfecto, claramente se mete una presión terrorífica, ¿vale? Pero hay soluciones mucho más inteligentes que si mamá tiene un piso o un apartamento que puede vender, que puede utilizar, que lo que sea, y lo puede monetizar para montarse una renta los próximos 10 años, pues claramente, y asegurando que la inflación nos va a comer ese capital, pues claramente es una muy buena solución para, como os decía, mantener el nivel de vida y no solo por extensión que mi madre pueda tener los cuidados que necesita, sino que yo, mi nivel de vida como joven o como ahorrador de largo plazo, pues básicamente no se vea comprometido. Entonces, esto es crítico. Esto es crítico. O sea, si no hacéis una buena planificación con lo que hayáis sido capaces de construir durante vuestra vida laboral, vais a tener problemas. Y eso es importantísimo que la gente lo diga claro, porque al final lo que determina es cómo va a ser capaces de seguir viviendo. Y el tema es que, bendito sea Dios, pero Colombia vive muchos años y cada vez más cercano a los niveles de vida de Europa. Y eso es súper positivo, porque tenéis una red médica excelente, porque tenéis doctores excelentes y cada vez la gente vive mejor. Pero lo que tienes que tener clarísimo es cómo voy a hacer para, viviendo bien, mantener mi capacidad de compra. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Excelente, excelente. Tenemos otra pregunta. Montos mínimos de ahorro, ¿cuáles son? No, no hay montos mínimos de ahorro. Ahí me pillas, pero creo que son 10.000 pesos. ¿Vale? O sea, por 10.000 pesos ya se puede empezar a ahorrar en el Fondo Voluntario de Pensiones. ¿Vale? Entonces, claramente lo que buscamos es, en la medida de las necesidades de la gente, pues lógicamente que puedan pues poder ahorrar para su futuro. ¿Vale? Y asegurar, como os decía, lo que ya me he repetido largo y tendido de cuál es el problema de la gente que tiene hoy en Colombia. Sí, de acuerdo. Perfecto. Y tenemos una última pregunta. ¿Cuánto tiempo debe ahorrar el empleado? Depende del objetivo. Eso es importante y una cosa que no hace Colombia. Nosotros cuando hagamos una asesoría, y dejadme ir a este tema de la cuádruple asesoría, cuando hagamos de asesoría de inversiones, uno de los temas más importantes que tenéis que tener en cuenta es que nosotros asesoramos en base a objetivos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que lo que hablábamos antes, que el objetivo de ahorro para la universidad de tu hija son 15 años, no son 2. Y que vas a tener una persona que te va a acompañar trimestralmente para revisar el estatus del objetivo, el aporte periódico que hemos pactado y básicamente la rentabilidad que has tenido en el periodo para, con todas las palancas, como os decía antes, porque aquí importantísimo, tenemos la integralidad. Entonces, la asesoría en inversiones no es solo que yo, oiga, le voy a meter en un fondo que en promedio ha dado un 5,5% los últimos 20 años y con eso llegamos perfectamente al objetivo de pagar la universidad de tu hijo. Fantástico. Pero también tienes una patita que es maravillosa, que es la optimización tributaria, que es no solo, porque además, acordaros, importantísimo, cuando el regulador colombiano, la superfinanciera y el gobierno colombiano plantea un vehículo de inversión de largo plazo, porque sabe que su sistema de pensión es imperfecto, lo que mete aquí es básicamente la oportunidad de que con un beneficio tributario fuerte, ¿vale? Fuerte, ayudar a conseguir los objetivos de largo plazo. Lo que hace Colombia hoy es coger ese beneficio tributario y se lo gasta. Lo disocia completamente de la construcción de los objetivos. Y eso no era el objetivo del regulador. Lo que pasa es que lo pervirtió un poco cuando permitió a la gente sacar el dinero antes de tiempo, a los 10 años, o para casa, o para lo que sea. Entonces daba. Pero yo lo veo cada vez más positivo, porque a mí cada vez aprendo más de Colombia y hay cosas que me fascinan. Y si lo piensas bien y tienes una buena asesoría, es un vehículo fantástico para tus objetivos vitales. Porque, para que tengáis una idea, en España, tú, si haces ahorro voluntario, simplemente lo tienes para la pensión, punto. Pero aquí tienes una agilidad que puede ser para estudios, puede ser para casa, puede ser para un viaje incluso, puede ser para cualquier necesidad vital, pero lo que necesitas es tener claro que el asesor que te está acompañando tiene claro los objetivos que te has planteado, los horizontes temporales y cómo utilizamos ese beneficio tributario para, señores, asegurar mi objetivo, no para me llevé un beneficio tributario hoy y me lo gasté en rumba. Porque ese es el problema que tiene hoy Colombia,
que no o disociamos, y perdóname que me repita tanto, pero es importante que llegue este mensaje, porque disociar el objetivo, ¿vale? Del beneficio tributario, el beneficio tributario está pensado solo para facilitar y aligerar la carga de ahorro que yo tengo, ¿vale? Y meter menos presión en la construcción de ese capital que yo me necesito para dentro de 25, 15, 10 o los que sean años, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta porque al final la inversión, lo que estamos planteando es objetivos. Y si os sentáis con un empleado de Allianz o un asesor externo de Allianz, va a estar centrado en determinar y os va a preguntar qué objetivo tiene usted. Porque ahorrar para ahorrar sin ningún tipo de objetivo básicamente es la forma perfecta de especular y perder dinero. ¿Vale? Y ahí es donde básicamente encuentras los escenarios de como veíamos en la pandemia del año pasado y que había gente que perdía un 1% y estaban histéricos porque habían perdido un 1%. Y eso, sin tener en cuenta la inflación, sin tener en cuenta el objetivo, sin tener en cuenta cómo se construye y qué beneficios tienes por la parte tributaria, claramente es la fórmula perfecta para llegar al desastre. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer, ¿vale? Lo que nosotros queremos hacer es algo diferente de lo que existe en el mercado. Y por eso es tan importante el tema de la determinación del objetivo. Perfecto, Francisco. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Sin embargo, pues recordamos a todos los asistentes cualquier pregunta, cualquier duda que tengan acerca de todos estos temas, me pueden escribir. Con mucho gusto yo los voy a direccionar para el equipo de Allianz, de toda la parte de Fondo Voluntario de Pensiones, con Francisco y su equipo. Entonces, estamos abiertos a cualquier tema. Francisco, muchísimas gracias. Listo, Joana, no, Muchísimas mil gracias a ti. gracias a ti, a todo el equipo de Allianz por hacer posible también este webinar, esos temas tan importantes, pues que a veces uno los deja como olvidados De en las acuerdo. mismas empresas también. Son temas de verdad y ahora más con Y todos ahora más, estos ¿verdad? cambios. Sí, sí, con todos estos cambios. Entonces, bueno, excelente. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes por estar, por permanecer toda la hora de nuestro webinar. Entonces, Francisco, mil gracias y que tengas un excelente día. Igualmente, Joana, muchísimas gracias a todos. Y nada, estamos encantados de acompañaros. Claro que sí, muchas gracias. Feliz día para todos. Feliz día.